La radio dejó de emitir sonido justo en el instante en que la niebla se volvió tan espesa que el parabrisas apenas permitía ver la línea blanca del asfalto. El motor del tráiler seguía rugiendo con un ritmo cansado, como si la propia máquina supiera que no debía avanzar más. Carlos aferró el volante con ambas manos, pero en el espejo lateral alcanzó a ver lo imposible. Una figura parada en medio del camino, iluminada apenas por los faros anaranjados del camión. No se movía, no hacía señas, simplemente estaba ahí, recortada contra la bruma. Respiró hondo, tenía la garganta seca, y mientras pisaba el freno, algo en su interior le gritaba que no debía detenerse. Sin embargo, el tráiler se fue apagando solo, como si alguien hubiera girado la llave de contacto. El silencio se extendió dentro de la cabina, y el pasajero desconocido comenzó a caminar hacia él. Unas horas antes, la madrugada había iniciado como cualquier otra. Carlos, un trailero con más de 20 años en la carretera, había aceptado un viaje nocturno desde San Luis Potosí con rumbo a Zacatecas. La carga era rutinaria, cajas selladas, nada especial. Lo único distinto era la advertencia que escuchó en la terminal. Si te toca pasar por el tramo que llaman Camino del Silencio, no te detengas por nada, le dijo otro chofer, un veterano de barba canosa que encendía un cigarro tras otro. No importa lo que veas, no importa quién te haga señas, acelera y sigue. Carlos rió, aunque por dentro una inquietud comenzó a crecer. Había oído rumores, historias de traileros desaparecidos, camiones encontrados sin chofer, radios que solo transmitían estática. Sin embargo, él no creía en fantasmas, creía en carreteras mal iluminadas, en ladrones y en el cansancio que juega con la mente. Encendió el motor y partió, sin saber que esa noche dejaría de ser una más en su memoria. Las primeras horas transcurrieron sin sobresaltos. El cielo estrellado se extendía como un manto negro, y el rugido constante del motor lo mantenía alerta. Pero al acercarse al kilómetro maldito, la luna desapareció detrás de nubes densas, y la carretera comenzó a sentirse extrañamente interminable. Miró el reloj del tablero. Marcaba la 1:45 de la madrugada. Minutos después volvió a mirarlo y seguía marcando la misma hora. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ajustó la radio para despejar la mente, pero todas las frecuencias emitían la misma interferencia, un murmullo metálico que parecía esconder palabras en un idioma inhumano. Entonces lo vio. Una silueta en la orilla de la carretera, erguida e inmóvil, como si lo hubiera estado esperando. Carlos parpadeó, convencido de que era un efecto de la niebla, pero cuando regresó la vista, la figura ya no estaba en el borde del camino, sino en medio de él. Frenó instintivamente. Las llantas rechinaron, dejando un eco prolongado que la niebla absorbió. El tráiler se detuvo a unos metros de aquella presencia. Era un hombre, al menos en apariencia. Sus ropas parecían antiguas, como de otra época. No levantó la mano para pedir aventón, ni intentó esquivarlo. Solo permaneció allí, con el rostro cubierto por sombras, respirando con una calma que helaba la sangre. Carlos bajó un poco la ventana, pero en cuanto lo hizo, un frío antinatural se coló dentro de la cabina. No era aire común, era un frío pesado, como el de una fosa recién abierta. Entonces, el motor se apagó solo. El silencio fue absoluto, ni grillos ni viento, ni el crujido metálico del camión. Solo la respiración de Carlos y aquel extraño que comenzó a caminar hacia la puerta del tráiler. Golpeó con los nudillos la ventanilla. Un sonido hueco, repetitivo. Carlos intentó arrancar el motor. Giró la llave una y otra vez, pero la máquina permaneció muerta. Con manos temblorosas buscó su linterna,
pero la luz apenas alcanzó a iluminar un par de metros antes de extinguirse. No, no puede ser, murmuró con voz quebrada. El hombre del camino sonrió. No fue una sonrisa humana, sino un gesto desencajado, como si la piel se estirara demasiado sobre un rostro que ya no pertenecía a este mundo. De pronto, la puerta del copiloto se abrió sola. No hubo chirrido metálico, no hubo resistencia. Simplemente se abrió, como invitando a alguien a subir. Y alguien subió. El asiento se hundió, el cinturón se tensó, y el aire en la cabina se volvió insoportablemente helado. Carlos giró la cabeza, y aunque no vio un cuerpo físico, supo que no estaba solo. Una voz susurró cerca de su oído. «Ahora tú me llevas». El tráiler arrancó por sí mismo. El volante comenzó a moverse como si unas manos invisibles lo controlaran. Carlos trató de frenarlo, de retomar el control, pero era inútil. La máquina lo llevaba cada vez más adentro de la niebla, más lejos de todo lo que conocía. La carretera parecía no tener fin. El kilometraje no avanzaba, los letreros desaparecieron y la línea blanca se repetía una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. El pasajero invisible seguía allí, respirando pesado, dejando un rastro de vaho helado en el vidrio. Carlos comprendió que estaba transportando algo que no debía pertenecer a este mundo. Algo que buscaba un chofer, un vehículo, un camino eterno para nunca detenerse. Los ojos comenzaron a cerrársele. La fatiga lo consumía, pero sabía que no estaba solo. El aire en la cabina era cada vez más espeso, como si estuviera respirando dentro de una tumba cerrada. Giró la cabeza y por primera vez lo vio con claridad. El pasajero invisible estaba sentado a su lado. Tenía un rostro pálido, sin ojos, con la piel pegada al hueso y una sonrisa que no parecía humana. Carlos intentó gritar, pero la voz no salió. Entonces escuchó un murmullo multiplicado, no de una sola boca, sino de muchas, como si decenas de gargantas susurraran al unísono desde el asiento del copiloto. «Ahora el camino es tuyo, para siempre». La piel de Carlos comenzó a agrietarse como asfalto seco, y la carne se volvió polvo que el viento arrastró hacia la niebla. El tráiler siguió avanzando, con el volante girando solo, como si la carretera lo guiara hacia un destino del que jamás regresaría. Semanas después, los compañeros traileros encontraron su camión estacionado frente a la gasolinera más cercana a Zacatecas. El motor seguía encendido, los faros iluminaban la nada, pero en el asiento del conductor había una figura inmóvil hecha de ceniza compacta, con las manos aún aferradas al volante. Cuando intentaron tocarla, el cuerpo se deshizo en un segundo, dejando tras de sí únicamente una mancha oscura sobre la tapicería. El camino del silencio se había cobrado una nueva víctima. Y en esa carretera envuelta en niebla, siempre hay sitio para uno más.